Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Muy buenas noches, estamos saludando ya a todos los que nos están acompañando en la primera emisión de su programa Vanguardia Obrera, la primera emisión hoy 9 de enero de 2024. Hoy estamos saludando pues a todo el equipo técnico que nos está acompañando y nos está haciendo posible esta transmisión. Saludamos también a nuestros compañeros de mesa. Bienvenida, compañera Adela. Gracias, Ricardo, bienvenidos a todos nuestros seguidores. Buenas noches a José y a todo el equipo técnico. Muy buenas noches, compañero José. Muy buenas noches, compañeros de la mesa, Ricardo, Adela, a los compañeros de la mesa del equipo técnico y por supuesto a nuestra audiencia tan especial que nos acompaña en esta primera emisión. Los estamos invitando para que compartan la transmisión, para que cojan el link y lo envíen a todos sus contactos para que pronto se puedan estar conectando y participando en su programa Vanguardia Obrera. Hoy vamos a tratar el tema de el salario mínimo y los anuncios de Petro. Retomamos efectivamente hoy esta transmisión y vamos a dedicarle el programa de hoy como tema central a lo que fue el anuncio del salario mínimo y ese incremento que fue decretado en un 12%, con lo que quedó a partir del 1 de enero en 1.300.000 pesos y un subsidio de transporte de 162.000 pesos. Pero antes de darle la palabra a nuestros compañeros de mesa, queremos comentarles a todos los que nos acompañan en la transmisión que estamos preparando una renovación del programa Vanguardia Obrera. Hasta hoy ya hemos transmitido 128 emisiones del programa y eso ha sido resultado que ha sido posible con muchas dificultades y un valiosísimo proceso de aprendizaje. Sin duda, su presencia en estas emisiones, todos los que nos han acompañado, ha sido el mayor estímulo para seguir adelante. Y asimismo, ustedes son el mejor estímulo para mejorar cada día más. Por estos días, en el mes de diciembre y ahorita comienzos de enero, un equipo de compañeros está haciendo una planificación al detalle, está analizando distintos aspectos del programa, de la forma, del contenido, del tiempo, de la periodicidad, todo, y eso ha sido producto también de varias de los comentarios y opiniones que muchos de ustedes nos han hecho llegar a través del tiempo, y por eso se está haciendo una labor en ese equipo para planificar algunas modificaciones, con lo que esperamos que esa segunda temporada sea mucho mejor que la primera y que ustedes nos ayuden a conquistar más audiencia para lograr un mayor alcance. Nosotros, el equipo humano que está detrás de la realización de Vanguardia Obrera, somos solo un instrumento que da vida a este programa de opinión, que es en realidad la voz de los comunistas revolucionarios, para quienes el único compromiso es la defensa intransigente de los intereses presentes y los intereses futuros del movimiento obrero. Esperamos que esos cambios que vendrán en Vanguardia Obrera sean para mejorar y estaremos prestos a seguir atendiendo todas sus inquietudes y todas sus sugerencias. Igualmente, también queremos invitarlos para que visiten la página que la encuentran en el enlace www.revolucionobrera.com. Esa página ha sido rediseñada también en el mes de diciembre, buscando hacerla más amena, más agradable y sobre todo más fácil de manejar y acceder para todo su contenido. Todo ello siempre ha sido pensando en ustedes que son los seguidores de esta propaganda de esta organización política y de su prensa Revolución Obrera. Los invitamos entonces para que visiten esa página, la miren y nos hagan llegar efectivamente o hagan llegar también
al correo de Revolución Obrera y de la organización política todas las opiniones que vean, porque se trata de eso, de ir mejorándola. Vamos entonces a entrar en materia, ya en el tema central, y los invitamos para que nos hagan sus comentarios, para que escriban a través del chat que estamos ahí, que está abierto para ustedes. Y voy a darle la palabra inicialmente al compañero José para que hablemos algo sobre ese asunto, pues, del aumento del salario y la relación que tiene con lo del hambre, cómo se entiende que haya bajado todo lo que nos han dicho de que ha bajado esa tasa de inflación, y qué podemos, pues, plantear como análisis esencial en este tema, compañero José. Bueno, me imagino que todos estuvimos o estamos al tanto de la locución del 30 de diciembre pasado hecha por el presidente Petro. En un discurso de 20 minutos hizo algunas afirmaciones sobre las cuales hay que referirse. Afirmó que hubo un crecimiento negativo de los precios de los alimentos en un 5.5%, muy por debajo de la tasa de inflación promedio, y el aumento del salario en el 12,07%, es decir, que aumentó el salario real. A la vez afirmó que hubo un 8% en el aumento del consumo de los más pobres, es decir, que el hambre disminuyó. Dijo, pues, dentro de los asuntos, que se incrementó en 6.5% el salario real en el 2023. Y realmente eso es una mentira. Y toca decirlo, pues, con todas las letras, porque esconde la cifra amañada de la inflación oficial, que suma arbitrariamente todos los productos de consumo, incluidos los artículos de lujos a los que no tienen acceso los trabajadores. Pero si se relaciona directamente con los precios de los productos de primera necesidad, que son los que realmente consumen los asalariados y el pueblo en general, tenemos que, según la propia información compartida por el DANE en el informe de índice de precios al consumidor de diciembre de 2022, los alimentos que más subieron de precio en la canasta básica familiar fueron tubérculos 109%, cebolla 106%, yuca 88%, arroz 54%, leche 36%, carne de res 20%. A eso se agrega el alza constante y arbitraria, y el presidente lo llama especulativa, de los servicios públicos. Tenemos que el salario real, a pesar del aumento del 18% para el año pasado, no alcanzó a recuperar el alza en más del 32% de los productos de primera necesidad para los trabajadores. Para el año 2023, el aumento fue del 16%, es decir, apenas la mitad del aumento de los precios de los productos de primera necesidad del año anterior. Y si a ello se le agrega la inflación causada en el año del 2023, que está por encima del 25% sobre esos mismos productos, tenemos una rebaja real del salario del 23% en los 2 años. En cifras sencillas, podemos decir que el kilo de carne pasó de valer 24.000 pesos a 36.000 pesos, un aumento del 66%, mientras el salario mínimo, contando los distintos años, solo subió al 34%. Dijo que eran los alimentos lo que había bajado, y fíjense y verá que no es cierto. Con esa misma mentira, anuncia que este año calculan que el aumento del 12.07% adicionarán 6.6% más a favor de los trabajadores por encima de la inflación. Pero si de hecho se ha rebajado el salario durante los últimos 2 años más del 30%, a ello hay que sumarle la inflación real de este año, que para los productos de primera necesidad volverá a estar cerca del 20%.
Es decir, que la rebaja, porque están cuentan no sobre lo que va, el alza pues que se va a presentar y que vamos a ver justamente la primera, ahorita a mitad de este mes, ¿sí? Vuelven a subir los productos de primera necesidad y en el año va a estar cerquita al 20%. Es decir, la rebaja del salario real será a finales de este año cercano al 40%, contabilizando los 3 últimos años. Por tanto, no es cierto lo que dijo el presidente, que haya bajado la tasa de inflación fundamentalmente en los alimentos a un dígito. Situación esta que se ve agravada justamente por el aumento del precio de la gasolina y las alzas permanentes en las tarifas de los servicios públicos. Al punto que él reconoce y habla pues de una ley para regular y cesar pues la especulación con eso, que en términos llanos se llama robo continuado al pueblo, directamente por los monopolios de los servicios públicos. En el programa anterior vimos que el costo de los gastos básicos de una familia de 4 personas supera los 3.500.000 pesos mensuales, y ese debería ser el salario mínimo, pues constituye lo necesario para que los trabajadores puedan reproducir su fuerza de trabajo, lo que significa que los capitalistas no solamente explotan y exprimen hasta la última gota del sudor y la sangre de los trabajadores, sino que los superexplotan, pagándoles menos de la mitad de lo que necesitan para vivir dignamente. De ahí que el aumento de 140.000 pesos al salario mínimo de este año no es un aumento del salario real, como dijo el presidente el 30 de diciembre. Por el contrario, significa disminución del mismo y aumento de la superexplotación, que cada vez es ampliada con la contratación de trabajadores con discapacidades a quienes los capitalistas les pagan por debajo del mínimo, e incluso, como denunciamos en el programa pasado, llegan al colmo de obtener trabajo gratis con el engaño del aprendizaje y el señuelo del contrato. Es decir, la situación para la clase obrera y el pueblo se está agravando, porque además de eso está que ese ejército en activo, es decir, la gente que percibe un salario mínimo, menos del salario mínimo incluso, o los que ganan un poquito más del salario mínimo, sostienen al ejército de desempleados, que es superior además al registro de las cifras oficiales, que solo cuentan como desempleados a los que buscan trabajo en el periodo que contabilizan. Además de ello, hay que agregar los desempleados disfrazados que aparecen en el DANE, en las cifras del DANE, como trabajadores familiares sin salario y cuentapropistas o independientes, y sobre lo cual la compañera Adela hablará más adelante, más ampliamente pues. Es decir, los hechos muestran que a pesar de lo que digan las cifras oficiales, el hambre aumenta y la crisis social se está agravando. Y uno de los fenómenos más notables e ilustrativos del hambre y la crisis social es el aumento de la delincuencia y las demás lacras sociales del capitalismo. Y sin miramientos, miremos que según la Corporación Excelencia en la Justicia, basándose en las estadísticas del Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo, las siglas es CIEDCO, de la Policía Nacional, dice que, cito textualmente, y me disculpan si está un poquito larga la cita, pero dice: con un promedio de 1.081 casos cada 24 horas, los hurtos a personas y las extorsiones son los delitos de mayor impacto que más registraron un incremento en el primer semestre del 2023, en contraste con lo reportado en el mismo periodo del 2022. Mientras el primer delito registró un aumento del 23% con 189.358 casos, el segundo contabilizó un incremento del 38%, alcanzando 5.269 hechos en los primeros 6 meses del año. En otras palabras, continúa,
Cada 60 minutos se cometieron 44 hurtos a personas para un promedio de 1.052 casos diarios, y cada 49 minutos se ejecutó una extorsión en Colombia para una media de 29 actos cada día. Frente a esto, la delincuencia, que es una consecuencia del hambre y la crisis social, todos los gobernantes, Claudia López, los que se dicen de izquierda y progresistas, inmediatamente piensan en aumentar la represión en lugar de aumentar los salarios y el empleo. Y los más reaccionarios, como Andrés Escobar, el pistolero que salió a darle bala a los jóvenes durante el levantamiento popular en Cali, en estos días llegan hasta la desfachatez de exigir la militarización de la ciudad y asesinar a los delincuentes. Esas son las soluciones que le están buscando pues a los problemas sociales, y es un hecho pues de que la situación no ha mejorado para el pueblo. Es lo que yo tendría pues que decir frente a los anuncios que hizo el presidente el 30 de diciembre pasado. Perfecto, compañero, muchas gracias. Ya tenemos ahí varios que nos han estado escribiendo, nos están saludando en el chat y los seguimos invitando para que compartan esta transmisión. Bueno, sobre este tema hay un aspecto que tiene que ver con el tema de los servicios públicos, que además de eso pues tiene relación directa pues con lo que nos ha comentado el compañero José, y sobre eso pues Adela nos tiene algunas opiniones, pero también le pido el favor de que nos lea algunos de los comentarios que hay en el chat. Gracias, Ricardo. Sí, por aquí Carlos Ramírez nos dice: buenas noches, compañeros, saludos a los presentes y a la mesa directiva. Rodrigo Giraldo: buenas para toda la mesa directiva y asistentes, un caluroso saludo. Onpool: buenas noches a todas y todos, feliz inicio de año, excelente tema el de hoy. Iván Hincapié: buenas noches, compañeros, mi revolucionario saludo de clase a los compañeros de la mesa y al equipo técnico que hacen posible que podamos acceder a nuestro programa Vanguardia Obrera. Mateo Zapata: buenas noches a todos, hoy desde la Comuna 80 de la ciudad de Medellín. Álvaro Medina también nos saluda, Andrés P., María Elena Ocampo, Carlos Ramírez de nuevo, los compañeros presentes. Es bueno que entre la discusión y sobre todo entender que si estamos aquí es porque tenemos un avance revolucionario, y lo que el compañero José está manifestando, no nos queda otra salida que la rebelión. Muy bien. Gracias a todos por su participación. Y bueno, sí, efectivamente, como parte de los anuncios del presidente Petro el pasado 30 de diciembre, se habló de que en 2024 se presentarán al Congreso otras reformas, ¿no? Se supone que esta de la que voy a hablar se iba a presentar el año pasado, pero pues no se hizo, ya vamos a ver por qué. Entonces, dentro de esas iniciativas está reformar la ley de servicios públicos. Aseveró pues que lo que se busca es que prevalezca como tal el usuario de los servicios y que no hayan más fórmulas tarifarias pues que permitan la especulación respecto al cobro de los servicios. En este caso, pues hay que decir que lo que se propone, primero que todo, no es derogar la ley actual de los servicios públicos, sino hacerle una reforma. Esa ley es conocida como la Ley 142 de 1994. Entonces, ellos hablan de construir sobre lo construido, partiendo pues de que esa ley tiene, dicen ellos, aspectos muy positivos que se deben mantener, pero otros que se deben reformar. Si de pronto ustedes ojean esa ley, en general habla de las disposiciones pues, para la prestación de los servicios públicos considerados como el agua, el alcantarillado, la energía eléctrica, gas natural, telefonía fija, el aseo también. Contempla también disposiciones en cuanto a la participación del Estado respecto a la competencia de esas empresas, a la calidad de la prestación del servicio, el control respecto a los cobros, etcétera, etcétera. Contempla también, dice la ley, la participación de los usuarios, sobre todo en las actividades de control y fiscalización de la prestación del servicio, aunque pues digamos que esto nosotros sabemos en la práctica que no ocurre. Alguna vez como usuarios hemos tenido que hacer algún reclamo, radicar algún PQR, y hemos experimentado en carne propia que la burocracia en estos casos
imposibilita completamente la comunicación con estas empresas prestadoras de servicios. En general no le resuelven a los usuarios ningún problema. Básicamente lo primero es pague y después miramos cómo solucionamos. Y bueno, si ustedes ven la ley es bastante extensa, considera muchas otras cosas, desde las definiciones en cuanto a qué es un servicio público, el cobro, las actividades de control y vigilancia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, contempla también la calidad de la prestación del servicio, incluso contempla hasta las instalaciones adecuadas para la prestación del servicio y pues la caracterización y función de estas empresas. Y etcétera, y etcétera, etcétera, y como todo en el papel está muy bien definido, muy bien escrito, pero la práctica sigue siendo bien distinta. Aquí yo quisiera detenerme para ver cómo es esa práctica con respecto a lo que promulga esa ley. Para ejemplificar cómo es que se cumplen las leyes en este país, porque pese a que la ley contempla la calidad de la prestación de los servicios e incluso las medidas por parte de los entes de control cuando exista incumplimiento, pues yo creo que para nadie ha sido un secreto que la calidad en este sentido ha sido básicamente una pedrada en el ojo en muchas zonas del país. Recordemos un ejemplo muy visible, el de Electricaribe, ¿no? Causante de muchas protestas en esa región por la pésima prestación del servicio de energía, en una zona donde básicamente es indispensable el uso de ventilación, de aire acondicionado, de refrigeradores, y pues donde durante mucho tiempo la población denunció con protestas, con movilizaciones, quemando recibos, bueno, etcétera, etcétera, denunciando el daño constante de sus electrodomésticos por una prestación de servicio bastante inestable, en contraste con un cobro exageradamente alto. ¿Y qué ocurrió? Nada, al contrario, Electricaribe funcionó desde 1998 hasta 2021 bajo esa ley 142, para luego ser liquidada y cambió su razón social en 2021, pasando a llamarse Aire, o algunos le dicen Aire y bueno. Y esa empresa se creó a partir pues de la fusión de las 8 electrificadoras públicas que existían en los 7 departamentos de la región. Pero esto pues tampoco solucionó el problema. El año pasado, a mitad de año, en plenas vacaciones, Santa Marta vivió un caos en plena temporada de vacaciones por la mala prestación del servicio de agua, de aseo, de energía. Se desataron bloqueos en vías principales y nacionales, paralizaron la ciudad. Y bueno, curiosamente, respecto a esa prestación del servicio de energía eléctrica, el pueblo manifestó su descontento con la super nueva empresa Aire, antes Electricaribe, por no proporcionar el servicio de manera adecuada, porque se causaban numerosos cortes de energía y pues con eso la población empezó a vivir el mismo infierno de antes. Electrodomésticos averiados, comida dañada, oleadas de calor en sitios cerrados, bueno, en fin. Otro ejemplo de lo que es la realidad práctica en el terreno de los servicios públicos es lo que sucede en varias zonas del país y en particular en el departamento de La Guajira, donde no se cuenta ni siquiera con el servicio de agua potable, un servicio que es esencial para la vida y que de hecho le ha costado precisamente la vida a decenas de niños, sobre todo en esta zona del país. Y con todo esto nosotros podríamos decir, sí, por favor, ya, es urgente una reforma que atienda a esta situación de los servicios públicos. Sin embargo, el anuncio es que para este año se va a presentar. Y además ahí viene el escrúpulo, compas, porque siendo necesario el mínimo vital, siendo necesario el subsidio en los estratos más bajos, siendo necesaria la cobertura a nivel nacional de estos servicios esenciales, esta reforma, que es como les digo, a la ley existente, no para derogarla ni nada, sino para cambiar algunas cosillas, se aplaza y además se condiciona por parte de Andesco, que es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones. Ellos se reunieron en julio de 2023, los representantes, el presidente Camilo Sánchez, el presidente de Andesco, con el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, para tratar pues esos elementos sustanciales, dicen ellos, que el gobierno nacional estudia para presentar una reforma al régimen de los servicios públicos. Y pongan cuidado, ¿qué fue lo que acordaron? Acordaron como principal compromiso el no radicar un proyecto de reforma cuyo articulado no haya sido previamente discutido
y concertado además, ¿no? Con el sector, o sea, con Andesco. Mejor dicho, los empresarios de los servicios públicos serán quienes impongan las condiciones de esta reforma. Entonces, esta reforma en últimas va a estar sujeta a que zares como William Vélez Sierra, quien se abrió camino en el negocio de los servicios públicos gracias a la Constitución del 91 y al gobierno de Gaviria, quien fundó además en 1996 la empresa Interaseo en Medellín, y que se ganó la licitación pública de aseo en Santa Marta en medio de una emergencia sanitaria, y que cuenta con otro poco de contratos. Esa, por ejemplo, esa licitación pública de aseo en Santa Marta ya lleva ya 2 otros sí, lo llaman ellos, de prórroga, y básicamente tiene la operación asegurada hasta 2027. Y bueno, participa en otros muchos contratos, por ejemplo en la firma Opaín, que fue el consorcio que se encargó de la ampliación del aeropuerto El Dorado, y otros tantos, ¿no? En construcciones viales como la malla vial de Cúcuta, el corredor vial Bogotá-Girardot, en fin. Bueno, si ustedes investigan al hombre, el hombre es uno de los más ricos del país. Entonces, en manos de personajes como esos es que está el articulado de la reforma. Y ni qué decir, pues, de Alberto Ríos Velilla, dueño de Servigenerales y de Aseo Capital, íntimo amigo de Vargas Lleras, y uno de los creadores también de la actual empresa Aire, ¿no? Que, como les dije, maneja actualmente el servicio de energía en la mayoría de los departamentos de la región del Caribe. Y también es uno de los más férreos contradictores de Petro, porque durante la alcaldía tuvieron fuertes riñas por el manejo de las basuras, y él es conocido como el zar de las basuras aquí en Bogotá. Pero además, pues basados en la experiencia, que ha sido la discusión y aprobación de las ya reformas presentadas, lo más seguro es que esta reforma a la ley 142 de 1994, igual que la de la salud, por ejemplo, se diluya en el tiempo, mientras que el pueblo colombiano sigue sin gozar de la prestación de servicios públicos de calidad y pagando, en contraste, y en no pocas ocasiones, tarifas tremendamente altas. Y tarifas que consumen rápidamente el salario mensual devengado por una familia obrera. Todo eso sin contar el servicio de Internet, que incluso hace parte de Andesco, empresas como Movistar hacen parte de Andesco, y que ya se considera también como un servicio esencial en la actualidad. Pero Andesco dice, no, esto todo lo que tiene que ver con las tecnologías y de la informática y la comunicación y demás, tiene que atenderse con una ley completamente distinta a la existente. Es decir, no entra dentro de esa ley 142 de 1994. Entonces el panorama es que si este asunto no se considera, compas, en las asambleas populares, si este asunto no se conquista en las calles, la situación en últimas va a seguir siendo la misma, ¿sí? Porque estas leyes como la 142 del 94 son solo papel si el pueblo no las hace cumplir en las calles. Y bueno, un ejemplo también de eso es que se había sacado un decreto, o se había aprobado un decreto el 227 de febrero de 2023, donde el presidente reasumía por 3 meses algunas facultades para regular los precios de los servicios públicos en Colombia. Pero el 6 de julio se conoció que la sección primera de la Sala del Contencioso Administrativo, dicen ellos, bueno, el Consejo de Estado básicamente suspendió el decreto, ¿sí? Diciendo o advirtiendo que si bien el presidente puede reasumir algunas de estas funciones, la regulación tarifaria solo le compete al Congreso de la República. Entonces, si no conseguimos las cosas nosotros mismos con la lucha independiente, organizada y directa, esto va a seguir igualito. Perfecto, muchas gracias, Adela. Voy a leerles aquí algunos de los saludos y comentarios que nos han llegado en el chat. Nos saluda William García Vera, dice buenas noches, un cordial saludo para todos los compañeros de Sintra Minergética, California. Saluda también Gloria Juya, buenas noches compañeros. Por aquí está también Jaime Cifuentes, Isaías Blanco, Patricia Olaya, Brian Vuelvas, que escribe Colombia apoya a Petro y a Francia Márquez. Y por aquí el viejo topo dice, el petrismo no pasa de ser un apagafuegos con las mejores intenciones de lograr un cambio a favor del pueblo colombiano. Sin embargo,
no hace más que servirle a los dueños del capital, es decir, a los explotadores que se siguen beneficiando del Estado para explotar y oprimir a los esclavos asalariados. El petrismo no nos sirve más que para frenar nuestra lucha a muerte contra la burguesía. Y Brian Ensamble nos dice: saludos compañeros, venceremos. Bien, quiero hablarles de otro asunto que también fue bandera en el cierre de año por parte del gobierno, y es el referido a la tasa de desempleo, que según se dice es la más baja del siglo XXI. De esto pues es pertinente aclarar que para las cifras oficiales la población ocupada contempla también el empleo informal, compañeros. ¿Qué es el empleo informal? ¿O quiénes hacen parte de ese empleo informal? Los empleados particulares, los obreros que laboran en pequeños establecimientos o negocios o empresas que ocupen 10 o menos cantidad de personas, en todas sus agencias y sucursales incluso, y que incluyan incluso al patrono o al socio. El empleo informal incluye a los trabajadores familiares sin remuneración. El empleo informal incluye a los trabajadores sin remuneración en empresas o en negocios de otros hogares. Incluye a los empleados domésticos. Incluye a los trabajadores por cuenta propia, en chazas, en el rebusque, en lo que sea. Ahí no están contados los independientes profesionales. Entonces, toda esa cifra, esas cifras de población ocupada, incluyen el empleo informal. Solo para que eso nunca lo perdamos de vista, ¿no? Sin embargo, pues aunque se dice que es la tasa más baja de desempleo, básicamente en lo que llevamos de este siglo, de acuerdo con el informe Panorama Laboral de América Latina y el Caribe, ese informe fue publicado por la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para la región, aunque Colombia marca tendencia a la baja, es el país que se mantiene con las más altas tasas de desempleo a corte del último trimestre de 2023. Entonces, según ese informe, Colombia figura con una tasa del 9,4 en el último trimestre del 2023, aunque pues con relación a ese mismo trimestre en años anteriores, como en 2019 y 2022, sí muestra una tendencia a la baja. Entonces, de hecho, la cifra de desempleo en la actualidad es menor a la época de la prepandemia y también logró bajar los niveles de desempleo en comparación pues con el segundo trimestre del año pasado, que era de 10.2%. Aún así, pues, sigue siendo en Latinoamérica el país con la más alta tasa de desempleo. Lo sigue Chile con una tasa del 8,9%, Costa Rica y Uruguay del 8,1%, Brasil 7,7%, Jamaica 4,5%, Ecuador 3,7%, Bolivia 3,6%, Nicaragua 3,3%, y el país con la más baja tasa de desempleo durante el tercer trimestre fue México con el 3%. Ahora, si se habla de la tasa de ocupación, pues bueno, el país con mayor tasa de ocupación fue Bolivia con el 71,1%, luego Nicaragua 65,3% y Ecuador con 64,6%. En Colombia, de acuerdo con el informe, se contabiliza una ocupación del 58,4%, pero aquí viene lo que les mencioné, pues según ese mismo reporte, en Colombia se puede estar dando un fenómeno que incluso se ha repetido y generalizado en toda América Latina, y es que hay que tener en cuenta que la recuperación de puestos de trabajo ha estado condicionada al crecimiento del empleo informal en la región, o lo que nosotros muchas veces conocemos como el rebusque. Entonces, eso también se cuenta como tasa de ocupación. Todo esto está condicionado también a los análisis de desaceleración económica previstos pues para este año, que ya nos irá indicando cómo se va a ver reflejado esto en la tasa de desempleo en el país. Entonces, ¿qué decir de estas cifras, compas? De estas cifras que de manera rimbombante expone el reformismo. Pero bueno, primero no quiero que se entienda que a los revolucionarios no nos alegraría pues que la tasa de desempleo disminuya, ¿no? Por el contrario, esta es una reivindicación que ha sido defendida por nosotros.
ligándola, por supuesto, a condiciones laborales dignas, a alza general de salarios. Es una reivindicación defendida y que se ha puesto en las plataformas de lucha y que se ha bregado pues, por luchar también y hacerla parte de todas las reivindicaciones del pueblo colombiano. Pero mostrar por parte del reformismo escuetamente estas cifras, ¿sí? Sin especificar qué hay detrás de ello, sin especificar que existe un alto índice de informalidad, que además existen unas condiciones terribles y paupérrimas de trabajo como la que denunció la compañera de Bancams, ¿sí? Y que existe además una rebaja real del salario que de plano impone necesidades y un poco de afugias para los obreros y sus familias, pues eso termina siendo palabrería güera, compas. Para los comunistas revolucionarios las cifras deben coincidir con la realidad y lo que cada obrero vive y lo que cada obrero vivirá con el miserable aumento de salario decretado es algo bien distinto a lo que las cifras oficiales muestran. Entonces, pues siempre, y el llamado es ese también, siempre miremos de forma crítica lo que nos muestran, ¿sí? Porque la oficialidad y todos y mostrar resultados es muy fácil, pero vivir en carne propia una rebaja de salarios, unas condiciones de trabajo terribles, acoso laboral, persecución y además estar en el rebusque es una cosa bien distinta. Entonces, aunque se haya mostrado de manera rimbombante, hay muchas cosas allí detrás que deben ser analizadas también. Muy cierto, compañera, muchas gracias. Y si realmente, pues, toda la forma como el gobierno, tanto el actual como el anterior, presentan todos los estudios, todas las cifras, siempre están condicionadas a mostrar que las cosas van mejorando. Sin embargo, el análisis detallado, con cifra, real, nos muestra todo lo contrario, ¿no? Y por eso, pues, se pone en evidencia, se refrenda, pues, se insiste en la idea de que la solución está en la lucha directa y organizada. Aquí en el chat hay algunos comentarios que voy a leer antes de darle la palabra al compañero José. Dice Carlos Ramírez: el sindicalismo es una escuela para la guerra. Las huelgas nos templan y de ahí salimos mejores guerreros y con mayores conocimientos estratégicos para ser obreros verdaderamente héroes de la lucha violenta de confrontación en el desarrollo de la lucha de clases. Vuelve a escribir el viejo topo y dice: no nos queda de otra más que tirarnos a las calles y bloquear todo, parar todo y hacer temblar al reinado de la burguesía. Nos saluda Luis Alfonso Cepeda: buenas noches desde Cali, Sinaltralipal, les envía un saludo fraterno, caluroso y combativo. Carlos Mario Cardona: buenas noches compañeras y compañeros, deseándoles a todos, equipo técnico, mesa de ayuda y asistentes, muchos éxitos en este nuevo año, que las experiencias de lucha de los años anteriores nos sirvan de experiencia para fortalecer la unidad entre obreras y obreros, para seguir defendiendo los derechos e intereses de la clase trabajadora y la masa más desprotegida. Un saludo también de Francisco Santis Sintrasecfin presente. Saludo fraterno y combativo. Bueno, y entonces en medio de esta situación viene pues la pregunta, ¿no? Pues que también es el interrogante de muchos, creo yo. Y bueno, entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la orientación? ¿Qué hacer pues en estas circunstancias? Le doy la palabra al compañero José. Bueno, para los compañeros que votaron por Petro, que aún guardan esperanzas en que el nuevo gobierno puede arreglar en algo la situación, los hechos hablan por sí mismos y no podemos taparnos los ojos. Así tenga muy buenas intenciones incluso, y lo hemos visto con la reforma a la salud, con la reforma laboral, que no han pasado a pesar de los recortes que les han hecho, de la mutilación que le han causado. No quiere, la burguesía no quiere ceder nada absolutamente. Entonces, ante esta situación, los trabajadores, de la situación pues de los trabajadores y el pueblo en general, los obreros conscientes, los revolucionarios, los dirigentes honrados, no podemos ser indiferentes ni taparnos los ojos.
Y por eso desde aquí los estamos llamando, compañeros, a impulsar unas tareas que podemos realizar entre todos. Básicamente les proponemos ya inmediatamente realizar una campaña de clarificación mediante la agitación y la propaganda. Pedagogía le dicen ahora a los muchachos a esas tareas, para denunciar la superexplotación, que es real y es terrible, como lo manifiesta, como lo denuncia las compañeras de Bancams, como la que están viviendo los compañeros de Morelco, y hacer conciencia sobre la necesidad de unirse y movilizarse para luchar inmediatamente por empleo y alza general de salarios, por la rebaja y congelación de los artículos de primera necesidad, los servicios públicos y la gasolina. Entre otras, el presidente dijo que iba a dejar eso, lo de la gasolina, a los precios internacionales, a la fluctuación pues de los precios internacionales. O sea que se espera pues un aumento mayor que ocasiona y afecta pues en general todos los bienes. Pero además de eso, contra la persecución a las organizaciones, dirigentes sindicales y populares y el cese de la criminalización de la protesta y la huelga. Es inaudito que a estas alturas, mientras el presidente habla del derecho a la sindicalización y a la huelga, la carpa de protesta de los compañeros de Morelco fuera asaltada por el Grupo de Operaciones Especiales, por el GOES de la policía en Puente Aranda, en Bogotá. Eso hay que denunciarlo, y eso se llama terrorismo de Estado, y eso se llama criminalización de la protesta social. Es algo sobre lo cual los trabajadores tenemos que movilizarnos, y justamente para el 11, en solidaridad no solamente con los trabajadores de Morelco, sino con los demás trabajadores que incluso están en huelga en algunas partes o que están en conflicto en la actualidad. Se está planteando una jornada nacional para este jueves, una jornada a la cual los invitamos, compañeros, a sumarnos, porque como dicen algunos, es con la movilización y la lucha en las calles como tenemos que conquistar los derechos. Nuestra obligación como representante de los verdaderos intereses del pueblo es hacer conciencia de que independientemente de las diferencias ideológicas y políticas, necesitamos la unidad para la lucha. Vuelvo y reitero, porque los capitalistas y el Estado que los defiende no están dispuestos a hacerle nada al pueblo, y hay que rebatir las reivindicaciones con la lucha en las calles, con la rebelión, incluso con un nuevo paro nacional. Bueno, voy a leer aquí algunos mensajes que nos están dejando nuestros seguidores. Por aquí el viejo Topo dice: miserable aumento de salario. Solo significa eso, que para los dueños del capital los trabajadores somos los miserables, que solo les servimos para aumentar sus ganancias. Pero la historia nos ha hecho entender que somos los dueños de la producción y estamos en todo nuestro derecho de tomar las riendas de nuestro destino. Por aquí un calurosísimo saludo a la compañera Alicia Cardiles. Saludos desde Cartagena, Colombia, trabajadoras y trabajadores de Bancams. Dice la compañera: gracias por su apoyo incondicional por parte de todos y todas. La solidaridad es la ternura de los pueblos y clase, y más la clase obrera, sinaltrainal y industrial, presente y firme. Bienvenida, compañera, gracias por escucharnos. Ansa Avianca dice: sobre el quehacer para este jueves 11 de enero hay una convocatoria en las sedes de los ministerios de trabajo frente a varios conflictos obreros. Debemos apoyar. Así es, compañero, estaremos apoyando. Por aquí Damián dice: en las actuales circunstancias el mayor problema no es ni siquiera Petro, porque por muy buenas intenciones y discursos a los ricos... Ay, chica, me perdí. La burguesía ha hecho lo que mejor sabe hacer con sus instituciones de Estado, Congreso, Cortes, Fiscalía, Procuraduría, lo que demuestra que es la burguesía la que no ha dejado, y no podemos seguir confiando en que esas mismas instituciones que le están sirviendo a los ricos podrán servir al pueblo.
Bueno, la unidad del pueblo por encima de las buenas intenciones y de la confianza excesiva en el estado de los ricos. Daniela Dayana, paro nacional y fuerte contra el miserable aumento. Y en esa línea de lo que están diciendo nuestros seguidores y de lo que venía diciendo aquí compañero José, efectivamente quisiera terminar con un llamado muy importante. Y es un llamado a los activistas que hoy nos escuchan, es un llamado a los revolucionarios que hoy nos escuchan en este programa, a unirnos alrededor de esta demanda, como dice aquí la compañera Daniela, por alza general de salarios. Desde el programa Vanguardia Obrera, desde el portal digital Revolución Obrera, queremos hacer ese llamado especial a los activistas obreros y sindicales, a los revolucionarios, a unirnos en esa lucha. Y concretamente queremos convocarlos a realizar reuniones conjuntas para preparar, para impulsar las asambleas populares, a realizar reuniones que destaquen planes de trabajo que se propongan desarrollar esas asambleas que el pueblo colombiano, en medio del levantamiento popular, impuso básicamente como forma organizativa. Queremos invitarlos a realizar reuniones donde destaquemos nuestros puntos de unidad para la lucha, donde se acuerde una dirección revolucionaria en esas asambleas populares y donde hagamos que esas asambleas destaquen la lucha por el alza general de salarios y pues en últimas por las reivindicaciones que demanda el pueblo colombiano y que siguen vigentes, y que además sean asambleas decisorias, que decidan el qué hacer, porque está visto que por arriba nada, compañeros, absolutamente nada nos van a hacer, sino que por el contrario debemos retomar urgentemente, como lo han dicho ustedes aquí en los comentarios, el camino de la lucha directa, el camino de la lucha organizada, de la lucha independiente, tomando como experiencia pues lo que fue el levantamiento popular para conquistar pues nuestros derechos y nuestras reivindicaciones que siguen vigentes y sobre todo desatendidas. Entonces estaremos a través de los periodistas de Revolución Obrera, de la mano con los compañeros que estén por allí de los comités de lucha, de la mano con los activistas populares y sindicales, convocando estas reuniones porque pues es momento de poner orden, compañeros, y de remover la ilusión reformista que se impuso al movimiento para detener el levantamiento que se desarrollaba. Podemos luchar por reforma, sí, pero a nuestra manera, en las calles, con las reivindicaciones que de sobra sabemos son necesarias y con independencia de los representantes de los explotadores que están en el poder político. Esa es la forma en que nosotros, los comunistas revolucionarios, luchamos por reformas y para mejorar nuestras condiciones de vida, claro, pero también para mejorar nuestras condiciones de lucha para transformar esta sociedad. Entonces esperamos que todos ustedes acojan este llamado y estén atentos a todas nuestras redes, compañeros. Perfecto, compañeros, muchas gracias. Lo que vemos tanto por el análisis que nos han hecho los compañeros como por las opiniones que hay a través del chat y lo que hemos visto pues en los medios de comunicación, las noticias, es que lo que se viene para este año es un año de mucha protesta, es un año de grandes luchas, de grandes enfrentamientos. En Colombia el pueblo se ha dado cuenta que el gobierno no le puede solucionar absolutamente nada de importancia y que es en las calles, es en el paro, es en el mitin, en la huelga, en la protesta, donde se va a encontrar la solución real a toda esta problemática. Y estamos viendo que es nuevamente la fuerza del movimiento obrero y de masas que empieza a aprender, no solamente en Colombia, sino lo estamos viendo en lo que está sucediendo en Argentina, lo estamos viendo en lo que está sucediendo en estos momentos en Ecuador, y por todas partes empieza nuevamente el movimiento a cobrar fuerza, y con toda seguridad que este 2024 será un año de grandes transformaciones, de grandes luchas. Esperamos que este sea pues el primero de muchos programas de Vanguardia Obrera donde podamos estarle transmitiendo buenas ideas, ánimo, buenas orientaciones y análisis a todos ustedes, que nos compartan sus opiniones, sigan escribiendo en el chat, envíennos pues sus audios que estaremos pues prestos a transmitirlos aquí en su programa, y por favor compartan pues el link de este programa para que otros compañeros que no hayan podido estar hoy puedan conocerlo y puedan alimentarse pues para este año que se nos viene. Muchas gracias, compañeros, feliz noche y un
próspero año 2024 de lucha. Gracias compañera Adela, gracias compañero José y al equipo técnico, muy buenas noches. Muy buenas noches a los compañeros que nos acompañaron hoy en la emisión de este programa. Gracias a los compañeros del equipo técnico y muy buenas noches a los compañeros de la mesa. Gracias José, gracias Ricardo, a los compañeros del equipo técnico. Por aquí en el chat se dejó el enlace de la entrevista a una trabajadora de Bancamps, pues que habla de la denuncia de la terrible situación que viven ellas allí. Y aquí haciendo eco de lo que dice el compañero Carlos Ramírez, buenas noches compañeros, a pelear, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate.